Bien, mis hermanos, pues continuamos rápidamente con el punto número 6. ¿Qué pasa durante el ayuno? Bueno, durante un ayuno van a suceder dos tipos de cosas, las físicas y las espirituales. De todo lo que vamos a describir que sucede durante un ayuno, debemos entender que no en todos los ayunos van a pasar las mismas cosas, ni todo junto al mismo tiempo, sino que va a depender del tipo de ayuno que se esté haciendo y de lo bien o mal que haga cada persona su ayuno y en la comunión con que lo haga para con Dios. Entonces, primeramente veamos qué cosas suceden en lo físico. Debemos comprender que si durante un ayuno le estamos quitando al cuerpo la comida y la bebida, entonces necesariamente deben de suceder cosas muy naturales secundarias a ello. Obviamente se sentirá en determinados momentos hambre, sed, mareos, calambres quizás, debilidad, sueño, etc. Esto es muy natural, es consecuencia de la abstinencia. Y el grado de estas cosas dependerá del tiempo y del tipo de ayuno que se esté haciendo. Incluso depende también de errores que cometen los cristianos cuando realizan su ayuno, lo cual vamos a ver más adelante en el punto número 9, errores durante el ayuno. Pero debemos de abrir nuestro entendimiento y comprender que son consecuencias lógicas, y es que también hay muchas veces en que los cristianos se cierran al entendimiento lógico más básico, o quizás por su apatía, o quizás por una secreta intención de realmente no querer ayunar. Muchas veces se hacen caer solitos en errores un tanto absurdos. Y llegan a decir cosas tales como: pastor, es que yo no ayuno porque viera usted que después de algunas horas yo ya como que me siento muy mal. Y cuando les preguntas a qué se refieren con sentirse mal, dicen: sí, pastor, es que mire, yo a las 3 o 4 horas de mi ayuno o al mediodía ya empiezo a sentir como mucha hambre y siento que las tripas me chillan y me rugen. Pues obvio que a las 4 horas o más vas a sentir hambre y sed y que las tripas te rugen. Pues si es que estás en ayuno, le quitaste al cuerpo la comida y la bebida, es obvio que vas a sentir hambre. Por favor. Y luego otros me han dicho: es que yo no ayuno porque me siento bien mal, siento como que se me reseca la boca. Pues, bueno, quien llame a eso sentirse muy mal, la verdad es que esa persona realmente lo que quiere es buscar un pretexto para no ayunar. Y la verdad ni debiera de hacerlo, porque Dios ni se lo va a tomar en cuenta, porque lo está haciendo obligada a esa persona y sin ganas, buscando pretextos para no hacerlo o para hacerlo lo más corto que pueda. Aparte, debemos de entender que no todo el tiempo se siente hambre o sed, sino normalmente es en las horas en que el cuerpo estaba acostumbrado a pedir comida. Pero después de un rato se olvida el hambre y la sed y anda uno casi normal, sobre todo en el primer día. Ya cuando es de más de un día, bueno, las cosas cambian un poquito. Pero en el primer día anda uno normal, excepto por los ratitos de hambre y de intestinos rugientes en algunos momentos del día. Quizás con la boca un poco seca, pero nada más. Debemos de entender que estas cosas son naturales y muy obvias, que deben de suceder sobre todo en un primer día de ayuno. Y entender también que nadie se muere por tener la boca seca, ni porque le rujan los intestinos un ratito durante el día. Ahora, ya cuando es de más de un día, la cosa cambia. Entendamos que el cuerpo, para estar con energía, necesita alimento. Necesita glucosa circulando por la sangre para que tenga energía. Necesita agua. Entonces, es una cosa obvia que después de 24 horas, quizás sí se puede empezar a sentirse un poquito más fuerte la necesidad de agua. Ya se empieza a manifestar un poquito cierta debilidad o falta de energía. Aunque a veces tampoco es tan notorio en un segundo día. Pero ya si es un tercer día o más, entre 3 a 5 días de abstinencia completa y de ayuno sin alimento y sin agua, ahí sí, dependiendo de lo bien nutrida que previamente haya estado la persona, o dependiendo también de si ha cometido o no algún error durante ese ayuno, lo cual veremos más adelante, ahí sí se va a hacer muy evidente el cansancio, la sed todo el tiempo y el hambre durante algunos periodos del día. Porque ya dijimos que una vez que pasa el periodo en que los intestinos piden comida, pues como que después se pasa un ratito hasta después de otras horas en que vuelve a pedir. Pero la sed sí se hace manifiesta casi todo el tiempo ya a partir del tercer día en adelante. La debilidad, incluso sueño a causa de la debilidad misma.
Entendamos que hay escasez de electrolitos y de sales en nuestro organismo, por lo tanto, algunas personas pueden sentir uno que otro calambre también por ahí, etcétera. Por ahí alguien al levantarse por la mañana, al cuarto o quinto día, quizás sienta debilidad en las piernas y como que se le doblan. Ahora, habíamos dicho en el video pasado que esas cosas las veríamos con versículos, para que veamos que es normal y además bíblico que estas cosas pasan. Porque muchas veces también no falta quien, pretendiendo sentirse más espiritual que todos, a veces afirman de maneras antibíblicas que como la persona está en la comunión con Dios, no tiene por qué sentir hambre ni debilidad ni nada. Y eso es un error bíblico. Jesús tuvo hambre al terminar su ayuno. Y hay otros pasajes que nos muestran la debilidad que se siente por ayunar. En el Salmo 109, verso 24 dice: mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne desfallece por falta de grasa. Y esto es real y así sucede. Le pasó a David y a muchos personajes en la Escritura. Algunas veces la gente cree ser más que David y dicen que no tiene por qué pasar eso, pero es un error. Sí pasa y está en la Biblia. De hecho, les platico que el primer ayuno que yo hice a los pocos días de convertido, yo no sabía muy bien qué cosa era el ayuno y todo eso. Yo simplemente había leído en la Biblia que la gente ayunaba. Entonces yo decidí ayunar solamente para agradar a Dios y mi primer ayuno fue de 5 días, sin agua y sin comida. Y al quinto día, al levantarme de la cama, las rodillas se me doblaron solitas. No me caí, pero sí sentí el doblez. Y en ese momento me vino a la mente el pasaje del Salmo 109 que acabamos de leer, porque ya lo había yo leído. Ya había yo leído la Biblia completa un par de veces en los meses previos a convertirme. Entonces sabía eso. Y me acordé, se me doblaron las rodillas tal como lo decía el Salmo. Y a propósito les cuento que ahí yo no pedí nada. En ese caso mi ayuno fue solamente para agradar a Dios. Y vi la gloria de Dios en ese ayuno. Porque en el quinto día me llevó ese quinto día el Señor a visitar una casa donde había un endemoniado, donde hacían ritos a la disque santa, entre comillas, muerte, y que el muchacho quería incluso ya matar a sus padres, que por las noches los demonios les volteaban a sus hermanos y a sus papás fuera de la cama con todo y el colchón. Fui y oré por él y quedó libertado en el momento gracias al poder de Jesús y a su compañía que iba conmigo bajo esa unción del el ayuno de 5 días. Y su familia empezó a recibirme a pláticas de Biblia. Yo no era entonces pastor, tenía poquitos días de convertido, pero me aceptaron que les empezara yo a enseñar sobre la Biblia al ver a su hijo liberado. Y bueno, sin querer ya me pasé de lo físico, que las rodillas me temblaban, como lo dice el Salmo, a algo espiritual, como lo es el poder de Dios haciéndose manifiesto con la liberación de ese endemoniado. Pero bueno, esas son algunas de las cosas físicas que naturalmente deben de suceder durante un ayuno, o pueden suceder. Es verdad que muchas veces, fortalecido uno por Dios, quizás habrá veces en que no se siente tanto el hambre o la sed o la debilidad, pero de que se siente, se siente. Se siente la debilidad. Y a propósito de esto, algunos hermanos también tienen dudas de que si se puede dormir durante un ayuno. Normalmente la pregunta en sí es si se puede dormir durante el día en un ayuno por causa de la debilidad y el sueño. Aunque también hace algunos días una persona me preguntó si durante un ayuno de 3 días podía dormir en la noche. Y bueno, me asombró un poquito esa pregunta, pero vamos a contestarla. Por supuesto que puedes y que debes de dormir en la noche, tal como solías dormir. Habrá quien diga que no puede dormir y que se le va el sueño por la sed y por el hambre y la incomodidad. Bueno, sí, también sucede que no se duerme tan bien que digamos, pero se debe de intentar dormir normalmente en la medida de lo posible, puesto que estamos hablando de ayunos, no de vigilias. Ahora que si alguien quiere no dormir, también está bien. Pero en un ayuno largo, pues es un poco difícil. Y obviamente tampoco está prohibido, ¿sí?, que alguien lo quiera hacer. En un ayuno de un día, por ejemplo, si decide no dormir todo ese día y estar todo el tiempo en oración, pues adelante, perfecto, está muy bien. Ya sea que decidió no dormir o que de plano se le fue el sueño por estar orando o por el problema mismo. Como le sucedió al rey Darío, que ayunó una noche por causa de estar Daniel en el foso de los leones, y que dice en Daniel 6:18 que luego el rey se fue a su palacio y se acostó en ayuno
y que ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y dice, y se le fue el sueño. Y aparte de que vemos ahí también de que se le fue el sueño, notemos que lo que comentábamos en videos pasados sobre el hecho de que cuando uno está en aflicción, no está uno pensando en ni instrumentos musicales, ni en televisión, ni en nada. Y ahora, para quien preguntaba si se puede dormir durante el día, bueno, no está prohibido tampoco. Habrá personas a quienes les gana el sueño si están en un tercer día de ayuno o en un cuarto o en un quinto día. Y por la debilidad, orando de repente, se podrían quedar dormidos. Es hasta cierto punto normal. Se debe de evitar, pero si sucede a causa de la debilidad, es hasta cierto punto normal. Y si alguien quisiera decir que no es normal, pues simplemente veamos a Daniel, que en los pasajes que ya vimos antes, notamos que por causa del ayuno estaba sumamente débil, y en esos mismos pasajes nos narra que de repente también se quedó dormido. Incluso muchas veces será Dios mismo el que te duerma para darte una revelación o una visión, como lo hizo ahí en Daniel 10:2, que leímos en el video parte 2, previo a este. Y en los versos que le seguían a ese verso, dice, quedé yo solo y vi esa gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño. Y he aquí una mano me tocó, y etcétera, etcétera. Y ahí venía la revelación. Y es que también en este caso hay quienes luego no están de acuerdo y dicen que el que es espiritual no se quedará dormido en un tercer o cuarto o quinto día de ayuno. Pero decíamos que no hay que sentirse más espirituales que Pablo o que Daniel, no es así el asunto. Para ello nos sirven los ejemplos bíblicos para ilustrarnos y para que no tengamos tropiezo ni error. Y todas estas cosas físicas que suceden durante los ayunos, debemos entender que mientras el ayuno sea más amplio, tendrá más signos físicos que se van a reflejar en nuestro cuerpo y en nuestro rendimiento natural. Ahora, ¿qué pasa durante un ayuno, pero ahora en lo espiritual? En lo espiritual también suceden cosas obvias para el espíritu, así como pasaban cosas obvias para el cuerpo en lo físico. En lo espiritual se siente uno fortalecido en el espíritu, se siente uno en la cercanía y comunión de Dios, hay gozo en el espíritu, se siente un mayor entendimiento y discernimiento espiritual de las cosas de Dios acerca de su palabra, e incluso de los problemas que uno está atravesando, los puede uno ver más claramente. Se siente la presencia de Dios, recibes visiones y sueños, recibes ministración de Dios, crece tu amor y pasión por Dios, y por consecuencia de todo esto te fortaleces en la santidad, sintiendo mayor resistencia a las tentaciones, dado que te sientes en mayor presencia de Dios y en comunión con Él. Crece tu fe, recibes la respuesta y la ayuda de Dios, en fin. Pasan cosas hermosas y sobrenaturales que Dios prometió para los que le aman. Como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha conocido el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Gloria a Dios. Y a este respecto, y solamente para la gloria del precioso y todopoderoso Señor Jesucristo, y para que se haga notoria su fidelidad, yo quiero platicarles un breve testimonio de otra ocasión en que hice un ayuno, aunque ahora en esa ocasión solo fue por 3 días, a diferencia del que les platiqué que hice recién convertido. En este otro caso, ya era yo pastor y me fueron a buscar unas personas que decían ser cristianas para que fuera yo a orar por otro muchacho endemoniado y que tenían en casa, al cual entre 5 personas adultas no lo podían sujetar ni controlar, siendo el muchacho de 11 o 12 años. Y que ya habían intentado de todo, incluso ya había ido a orar un pastor o varios pastores por ese joven, pero seguía mal. Defecaba y hacía pipí en sus pantalones y no controlaba sus esfínteres, además de ponerse a gruñir y todas esas cosas que hace un endemoniado. Y les dije a esas personas que iría yo a verlo después de 3 días, que me esperaran. Porque primero me iba yo a meter en ayuno. Por si acaso fuera aquel un caso de los que dijo el Señor Jesús, que cierto género no sale sino con oración y con ayuno. Y pues, por si las dudas, me metí en ayuno de 3 días a orar y a clamar en todo momento por la compañía y el poder de Dios, sin dudar en un solo instante sobre sus promesas y el poder que Él nos dio sobre los demonios. Le decía yo, Señor, mi ayuno y mi búsqueda de ti
no es porque dude en ningún instante sobre lo que tú me has concedido. Sé que tengo la victoria en tu nombre, pero necesitaba venir 3 días a tu presencia para que se cumpliera toda justicia de tu escritura, donde nos dijiste que cierto género de demonios no sale sino con oración y ayuno. Sé que esto ya está ganado y que el diablo ya está vencido, pero de todas formas vengo a ti para adorarte y para pedirte que vayas conmigo. Resulta que antes de terminar el 3er día de ayuno, justo en la mañana al despertar, antes de despertar, el Señor Jesús se me presentó en sueños. Estaba enfrente de mí con su vestidura toda blanca, resplandeciente, precioso, con su rostro radiante, sonriéndome, hermosísimo, con sus sandalias de oro, su cinto de oro, y tenía en su mano derecha una argolla grande, como de este tamaño, de oro, muy gruesa, y unas llaves grandotas colgando de ese aro, y en su mano izquierda tenía una cadenota grandísima, que le daba la vuelta por detrás y se iba hacia el suelo por sus pies, con unos eslabones de oro así gordísimos, y estaba con la cadena y con las llaves así sonriéndome el Señor, y al final de la cadena, que era larga, tenían amarrados del cuello a varios demonios, arrastrándolos el Señor. Y sonriéndome dice: mientras tú orabas y ayunabas, yo estaba encadenando a todos los demonios. Ve, porque yo voy contigo, tienes la victoria. Y se fue el sueño, se acabó la visión. Fue algo hermosísimo en el 3er día de ayuno. Y todo esto, mis hermanos, lo narro solamente para la gloria de Dios, para que se note cuán precioso es el Señor Jesús que responde cuando uno clama a Él con fe. Y para que se cumpla todo lo que estaba escrito en la Escritura acerca de lo que nos dijo en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas y ocultas que tú no conoces. Gloria a su precioso nombre. Para Él sea la gloria. Y bueno, todo esto es en cuanto al punto número 6, ¿qué pasa durante un ayuno? Ahora vamos a ver el punto número 7, duraciones de los ayunos. Bien, para saber cuántos días se puede hacer un ayuno y no estemos divagando con suposiciones, simplemente hay que remontarnos a los ejemplos bíblicos que ya hemos visto, donde alguien haya ayunado, y a los ejemplos que también vamos a mencionar ahorita, y así no erraremos. En la Biblia hay narraciones o referencias de ayunos de un día, de 3, de 7, de 21, de 40. Vamos a ver ejemplos o alusiones a esos ayunos. Ayuno de un día. En Lucas 18:12 dice: y decía el fariseo, ayuno 2 veces a la semana, con lo cual nos muestra que era una práctica que solía hacerse. Y se asume que ahí los ayunos 2 veces por semana eran de un día cada uno. Porque si fuera de más, por ejemplo, de 2 días, 2 veces por semana, a la semana serían 4 días de ayuno de 7 que tiene la semana. Y no sobrevivirían muchos meses esas personas así. Así que eran ayunos de un día. O como en Levítico 23:27 que dice: a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, etcétera, etcétera, etcétera. Y se hacía ahí el día del ayuno de la expiación, de un día. Ahora veamos ejemplo de ayuno de 3 días. De esos hay muchos. Ya vimos en los anteriores videos, por ejemplo, los casos de Nínive o de la reina Esther. Pero para completar, veamos también un ejemplo, pero ahora en el Nuevo Testamento. En Hechos 9:9 dice que Pablo estuvo 3 días sin comer ni beber, entre tanto que estuvo sin vista. 3 días. Ahora, un ejemplo de ayuno de 7 días. Ya lo vimos en los videos previos con el caso de David, que ayunó 7 días por la salud de su hijo, en 2 de Samuel 12:16. Ahora, un ejemplo de ayuno de 21 días. Como ya vimos también antes, el caso de Daniel 10:12 en adelante, donde dice: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, o 21 días. Y aquí hay que considerar que ese fue un ayuno parcial, lo cual ya veremos un poquito más adelante en el punto 8, tipos de ayunos. Ahora, ejemplo de ayunos de 40 días. El caso de Moisés, en Éxodo 34:28, que dice: y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua.
O el caso de Jesús mismo, que también ya vimos en Mateo 4:2, que dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Aquí muchos opinan que Jesús solo hizo ayuno de comida, pero bebiendo agua, dado que el pasaje dice que después de ello tuvo hambre, mas no dice que tuvo sed. Y bueno, podría ser posible que así fuera, pero muy en lo personal, yo creo que pudo haber sido sin comida y sin agua, dado que como acabamos de ver en Éxodo 34, Moisés sí pudo hacer un ayuno así, dado que él estaba en la presencia de Dios mismo. Pues cuánto más Jesucristo, siendo verdadero Dios y estando en la presencia del Padre, podría, por supuesto, haber hecho un ayuno completo sin alimento y sin agua. Pero cualquier otra persona fuera de estos casos no podría hacer este tipo de ayuno de abstinencia completa 40 días porque moriría después de la primera o segunda semana quizás. Ya lo abundaremos más adelante en el siguiente punto, que es el 8. Y bueno, con estos ejemplos podemos entender y obtener el conocimiento y el discernimiento para que veamos que aunque no exista un ejemplo en la Biblia de un ayuno de 4 días o de 8 o de 11, entendemos que de ninguna manera sería ilícito o prohibido el hacerlos, puesto que se trata de una búsqueda de Dios y para ello no hay objeciones de parte de Dios, excepto hacerlo en honestidad, en sinceridad y en santidad para con Dios. Y más que nada, la duración y tipo de un ayuno que un cristiano debiera de hacer está en función del propósito y del asunto por el cual se ayuna. Para ello, vamos entonces a abundar un poco más en todo esto en el punto siguiente, que es punto número 8, tipos de ayunos. Bien, pues con todo lo que ya hemos visto en estos 3 videos, va a ser sencillo ahora reconocer los tipos de ayunos. Ya solamente debemos de esquematizarlos y resumirlos. Y entonces veremos que podríamos clasificar los tipos de ayunos de acuerdo a su duración, a su motivo, a la abstinencia que se haga en él, etc. Bueno, entonces veamos, inciso A, tipos de ayuno en cuanto a su duración. Y bueno, esto ya lo acabamos de ver en realidad en el punto previo. Ya vimos que hay de 1, de 3, de 7, de 21, de 40 días, o los que sean. Pero ahora hay que ver y abundar en qué tipo de duración es la adecuada para elegirse. Bueno, la duración va a depender de la necesidad de comunión con Dios y el problema que tenga la persona. No es lo mismo que alguien ayune para pedir la ayuda de Dios por una falsa acusación en el trabajo que le puede costar a ese cristiano el empleo, a que alguien ayune porque tiene a su hijo o a su madre en el hospital por un accidente y del cual los doctores le han dicho que lo más seguro es que no sobreviva. En México solemos decir, de acuerdo al sapo va a ser la pedrada, porque quizás la persona del ejemplo del empleo sienta necesidad de ayunar 2 días pidiendo el auxilio de Dios debido a que, aunque es un problema importante, no es debido a muerte. A diferencia del ejemplo del familiar de quien dicen los doctores que está por morir, y no es lo mismo obviamente. Seguramente que al cristiano le importa más la vida de un familiar que ser despedido del trabajo. Seguramente en este último caso la persona inmediatamente se irá a orar y a clamar en lloro delante de Dios, en fe y en esperanza. Y ni siquiera se va a preguntar cuántos días lo va a hacer. Simplemente se mete a clamar como David por su hijo. Y seguramente llegarán los familiares a decirle a esa persona que coma un poco o que beba algo, y esa persona va a decir, no quiero nada, déjenme, quiero solamente orar a mi Dios. Obvio que si le pasan así 4 o 5 días a esa persona, pues en 4 o 5 días va a estar en ayuno y en clamor delante de Dios. Y sucederá que la persona va a levantar su ayuno aún sin proponérselo, cuando de repente, por el poder y la gracia de Dios, en el 5º o 6º día o el día que Dios quiera porque Él es soberano, entrará el doctor a la estancia de oración del hospital donde estaba la persona y le dirá, no sabemos qué pasó, nadie habría creído que su familiar viviera, pero de repente en un instante abrió los ojos y pidió de comer y dijo que se sentía muy bien y los estudios muestran que está fuera de peligro y no entendemos cómo pasó, esto es un milagro. Así que dele las gracias a su Dios al que le pidió. ¡Wow! Gloria a Dios. Ahí la persona se va a levantar gozosa, va a ir a ver a su familiar. Y ahí sí, después de un rato quizás alguien le ofrece tantito jugo o una galleta y se la come. Ha finalizado su ayuno porque Dios le oyó. Y así los demás casos. Ya cada quien sabrá qué tanto le importa el asunto por el cual está pidiéndole a Dios su ayuda. Porque
Me ha tocado ver personas que, por ejemplo, tienen a su familiar casi muriendo y les invito a que ayunen y me dicen, sí, pastor, lo voy a hacer, hoy empiezo. Y yo me he metido en ayuno con ellos 3, 4 días y cuando me los encuentro resulta que me dicen que ayunaron un día. Así les importaba a su familiar. Entonces, por lo que vemos, no es que haya una regla escrita en cuanto a la duración, pero quizás sí hay una regla espiritual en el corazón del hombre para saber qué tanto le importa el asunto y el problema que tiene y qué tanto tiene disposición a buscar a Dios en oración y en ayuno. También, por ejemplo, si uno tiene un problema que es de larga duración y que sí es importante, pero no de urgencia inmediata, sino a largo plazo, entonces ahí puede uno elegir un ayuno más largo, como el de Daniel, de 21 días quizás. Pero ya es un ayuno diferente, quizás parcial, solo de legumbres y viandas sencillas, como lo hizo Daniel. O quizás de medios ayunos diarios por 3 semanas todos los días. Ahí sí, quizás solamente empezando en la mañana y terminándolo a la hora de la comida durante los 21 días. Y esto del ayuno parcial lo veremos ahorita en el otro tipo de ayuno según la abstinencia que se haga. Pero bueno, quizás ya se entendió que de acuerdo a la necesidad de búsqueda de Dios, de acuerdo al problema, de acuerdo a la fe y a la disposición del cristiano, es que será el tipo y duración del ayuno que haga. Y entonces pasamos ahora al inciso B. Tipos de ayuno en cuanto a la abstinencia que se haga. Si es que es sin comida y agua, o solo sin comida pero sí bebiendo agua, o solo con legumbres como el ayuno de Daniel, etc. Y bueno, aquí también quizás ya vamos comprendiendo que depende la situación. Obviamente si es que vamos a hacer un ayuno de un día, pues sería, digamos, muy relajado hacerlo bebiendo solo agua. Porque es solamente un día. Aunque como ya hemos dicho, pues tampoco está prohibido. Alguien que así lo hiciera, pero perfectamente en el Espíritu y buscando a Dios todo el día en oración y en comunión con Dios, pues aún ese ayuno estaría bien. Pero por regla general, un ayuno de un día, lo más normal es que sea en abstinencia total, sin agua y sin comida. Aparte de todos los requisitos espirituales que ya hemos visto. Y dependiendo la situación del problema que se tenga, si uno ha puesto en su corazón ayunar 2, 3 o 4 días, quien quiera puede hacerlo sin comida y sin bebida. Y también quien quiera, dependiendo de su necesidad de búsqueda de Dios, su problema y la fe que tenga, puede hacerlo esos mismos días, pero bebiendo agua. Lo que sí es un hecho es que, aunque no hay una regla escrita, pero por cuestiones biológicas y médicas, entendemos que no es muy recomendable para todo el mundo hacer un ayuno de abstinencia completa sin agua y sin alimentos por más de 5 días o 6 a lo máximo. Sino que ahí lo recomendable es que después de 5 días quizás ya la persona decida hacerlo bebiendo agua. En una ocasión el Señor Jesús me llamó personalmente a que me metiera en un ayuno de 7 días. Yo lo máximo que había hecho antes de eso era de 5 días en abstinencia total, como aquel testimonio que les conté sobre mi primer ayuno en Cristo. Y cuando el Señor me llamó en sueños a un ayuno de 7 días, la verdad yo me espanté un poquito, porque dije, caray, si 5 días en abstinencia total sí se sintieron un poquito en el cuerpo, quién sabe si pueda yo 7 días. No obstante, le pregunté al Señor ahí mismo y entonces me mostró un refrigerador con muchas botellas de agua y cómo yo estiraba mi mano y tomaba una de ellas para tomármela durante esos días de ayuno. Ahí aprendí en lo personal, muy en lo personal, que ayunos más largos de 5 días pues deben de hacerse con agua para no desfallecer o incluso morir. El ejemplo que veíamos de David ayunando por su hijo, se asume que fue solamente sin comida, pero sí bebiendo agua, porque la Biblia solamente dice que no quiso comer pan. Ahora bien, aclaro muy bien que esa administración del Señor fue en lo personal para mí. Yo no estoy afirmando que haya un versículo o que la Biblia diga que exactamente después de 5 días tiene que ser con agua. No. Pero, bueno, se los platico como testimonio. Y además, podemos ver los ejemplos bíblicos que nos ayudan a saber más o menos que algo así puede ser. Y también estar conscientes que si en alguna ocasión el Señor mismo se nos presentara y nos llamara a un ayuno de más días y nos diera una instrucción específica acerca de que fuera sin agua y sin alimentos, pero que sea de más días, de 5, de 7, de 9, no sé, pues se podría hacer. Pero
sería en la presencia, dirección y llamado directo de Dios. Y Dios no se equivocará ni hará las cosas mal, pero la persona deberá estar segura de que anda en los caminos de Dios y de que fue Dios quien se lo dijo. No vaya siendo un ángel disfrazado de luz, como lo dice 2 Corintios 11:14, y lo vaya a hacer errar y no saldrá nada bien el asunto. Recordemos que Moisés pudo ayunar 40 días en completa abstinencia, pero él estaba en la presencia directa de Dios y fue llamado por Dios para subir al monte en esas circunstancias. Dice en Romanos 12:3, cada uno piense de sí mismo con prudencia, conforme a la medida de fe que tenga cada quien. Ahora bien, otro tipo de ayuno en cuanto a lo que se abstiene uno sería el ayuno como el que hizo Daniel por 3 semanas, en el cual no fue completo, sino parcial, absteniéndose de comer alimentos suculentos y donde tomó solo agua y nada de vino, donde solo comía legumbres. Ese tipo de ayuno es necesario así porque sería casi imposible bajo circunstancias normales estar en completa abstinencia durante 3 semanas. La gente se moriría. Entonces se hace un ayuno parcial. Pero entendamos que hacer este tipo de ayuno solamente por 2 o 3 días, pues tampoco es tan destacable que digamos. Porque 2 o 3 días de comer verduras, yo creo que nadie podría atreverse a llamar a eso un ayuno. Cuando es de pocos días, es mejor en completa abstinencia. Ahora bien, veamos entonces el inciso C. Tipos de ayuno en cuanto a su inicio. Es decir, en cuanto a si son proclamados por la persona, o convocados por terceros, o imprevistos y súbitos. Y bueno, en este punto solamente diremos que no debemos de ser tan cuadrados en el sentido de decir, como algunos afirman, que a fuerza un ayuno debe de ser proclamado hacia Dios, o que dicen que solamente se debe de ayunar si Dios nos dirige a ayunar por medio de su Espíritu Santo. Porque si bien es cierto que aún para buscar su presencia y para orar debemos ser dirigidos por el Espíritu Santo, eso sí es cierto, como lo dice en Romanos 8:26, el Espíritu mismo nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir o de orar como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros y nos ayuda con gemidos indecibles. Eso es verdad. Sin embargo, ese mismo pasaje dice en el verso que le sigue a ese, el 27, dice, mas el que escudriña los corazones sabe muy bien cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros. De tal manera que sería ser muy cuadrado el afirmar que a fuerza hay que pedirle a Dios que nos guíe si ayunamos o no, cuando sabemos que muchos ayunos son de inicio súbito, y ese es el tipo de ayuno que no es proclamado ni convocado, sino ayuno de inicio súbito. Un claro caso de ese ya lo vimos cuando hablábamos del ejemplo cuando nos daban una noticia súbita de que un pariente se está muriendo, por ejemplo. Es obvio que ahí la angustia y la preocupación nos harán ir inmediatamente a meternos a orar y a clamar y a gemir delante de Dios, sin tener que estarle preguntando a Dios, oye Señor, ¿será bueno que yo me meta en ayuno o no? ¿Tú qué dices? Guíame. Espero tu ministración y tu respuesta a ver si puedo meterme a ayunar para que sea un ayuno guiado y convocado por ti. Pues obviamente que no, sino que por el dolor la persona ya está inmediatamente en ayuno desde ese momento, sin proclamarlo. Es de inicio súbito. Tú le dices, come algo y no quiere. Se la pasa llorando metida esa persona con el Señor. Y como ya vimos, ni siquiera se preocupa uno en pensar en cuántos días estaré yo así. Simplemente uno está en la presencia de Dios hasta hallar su misericordia. Ese es el tipo de ayuno súbito. Ahora también está el ayuno proclamado. Este es donde efectivamente uno tiene tiempo incluso de organizarse para hacerlo. Quizás el problema ahí sea importante y fuerte, pero no urgentísimo, y hay tiempo de organizarse. Quizás pidiendo un par de días en el trabajo para no asistir, y orando a Dios previamente y diciéndole, Señor, yo necesito buscar tu rostro, yo creo en ti, estoy atribulado, pero confío en ti y en tu misericordia. Te voy a buscar en ayuno y en oración, mi Señor, y confío en que tú me escucharás conforme a tu voluntad. Mañana proclamaré ayuno, Señor, y lo haré por tantos días. Te ruego que me escuches y atiendas mi súplica, Señor.
Y ya de acuerdo al problema y a la situación, uno le dice al Señor cómo lo hará uno, si completo o solo con agua, etc. Ese es un ayuno proclamado, que se proclama primero. Ahora veamos también dentro de este inciso C, de tipos de ayuno según su forma de inicio, un tercer ayuno que es el ayuno convocado, donde te convocan, donde quizás el pastor u otro hermano o los ancianos de la iglesia convocan a los miembros de la iglesia a ayunar por una determinada causa o una problemática que haya. Y ya aquí varía cómo lo quieran hacer. Sí, invitándolos a que vayan a la iglesia a estar todos juntos orando en ayuno, o pidiendo que en sus casas ayunen, pero todos en un mismo propósito y espíritu. En realidad, las variantes y las formas aquí, de hecho, no son tan importantes, sino el espíritu y el propósito con que se haga. Habíamos visto en los videos anteriores que muchas iglesias hacen convocaciones meramente religiosas y por tradición, y solo por 2 o 3 horas, en donde ni siquiera hay un propósito firme, ni siquiera para santificar a la iglesia o algo justo delante de Dios, sino lo hacen como mera práctica religiosa, y en donde al final terminan todos abalanzándose sobre la comida en una especie de convivio o comilona que hacen, y eso no es santo ni correcto. Pero entendamos también que si una iglesia sana convocara a un ayuno y oración de solo 3 horas, de 9 de la mañana a las 12 del día, al igual que como lo hacen las iglesias falsas, aunque no se le pudiera llamar propiamente ayuno a algo tan corto, no obstante eso, en realidad no habría ningún problema con las horas, siempre y cuando que realmente esa iglesia hiciera una santa convocación a un ayuno verdadero y bíblico y en el espíritu, con un propósito santo y en el que le dieran la honra y el respeto a Dios debidos. Porque en ese caso el ayuno sería acepto delante de Dios, pero bajo estas circunstancias. Y lo que no sería bueno tampoco sería que en la iglesia quisieran imponer esa convocación a los hermanos o exigirles a que a fuerza ayunen, porque desde ahí ya no sería acepto ese ayuno para con Dios. Un ayuno se hace de propia voluntad y de todo corazón, no obligando a los hermanos. Y que también ciertamente cuando en alguna iglesia sana convocan a un ayuno voluntario, muchas veces los cristianos carnales y para nada espirituales simplemente no quieren ayunar, no ayunan, porque no les importan las necesidades de la iglesia y del cuerpo de Cristo. Pero bueno, ya los tales se las verán con Dios. De cualquier manera, el pastor no puede imponer a fuerza un ayuno, pero sí invitar y convocar a un ayuno. Bien, ahora veamos, inciso D, tipos de ayuno en cuanto al motivo por el que se hace. En realidad esto ya lo vimos en los videos pasados, solo hagamos un resumen. Pueden ser ayuno por agradecimiento a Dios simplemente, ayuno por adoración y alabanza a Dios simplemente, y ayunos por necesidad de la ayuda de Dios. Y ahí ya se engloban todos los cuándo, que ya previamente habíamos dicho en videos pasados, en enfermedad, en peligro, problema, en poder de Dios para echar fuera demonios, para unción de Dios para predicar, para hablar con de nuevo la palabra, etc. Juntando todas las características de tipos de ayunos en sus 4 incisos y juntando todos los cómo que ya habíamos visto en los videos pasados, será entonces que cada cristiano podrá ya tener el discernimiento en cada caso sobre qué ayuno va a presentar delante de Dios y por cuántos días y cómo. Entendiendo en todo esto que en cuanto a reglas espirituales que ya vimos, sí son reglas de Dios que no pueden variar ni mutar, como el hacerlo para Dios, el hacerlo en santidad, etc. Pero los tipos, los cuándo y los cómo, hay una infinidad de combinaciones entre todos estos que solamente cada cristiano con la ayuda del Espíritu Santo y por su situación personal en la que está atravesando, sabrá qué tipo de ayuno elegir e independientemente de elegir uno u otro, como no son reglas escritas sino ejemplos bíblicos, entonces el tal cristiano no debe de preocuparse si fue exactamente el correcto y el indicado ayuno según estos parámetros que hemos visto, sino que preocúpese más bien de cumplir los requisitos espirituales, de andar en santidad y en obediencia a Dios y en fe, y de que le está importando el asunto por el cual ayuna. De esta manera tendrá la convicción en el Espíritu de que lo hizo adecuadamente y de que es escuchado por Dios. Y bueno, ahora sí, ya para terminar, vamos a hablar sobre las personas que tienen alguna enfermedad o condición como gastritis, diabetes u otras y que quieren ayunar. O que qué debe hacer alguien que está tomando medicinas y que requieren tomar agua para su medicina. O qué debe de hacer una mujer que está lactando
¿Puede ayunar o cómo le hace? ¿O cuando tiene su periodo menstrual crónicamente abundante y que le hace estar anémica? ¿O quien ha donado sangre, cómo le hace, si puede ayunar o no? Y también vamos a ver ciertos errores que no se deben de cometer y que son los causantes de que no resistan los ayunos las personas, de que se mareen excesivamente, etc. Y bueno, mis hermanos, yo pensé que todo esto me iba a dar tiempo en este video, que creí que sería el último. Pero, mis amados, una disculpa, como pueden ver, son muchas cosas las que preguntan los hermanos y muchas dudas importantes que se deben de tratar. Y es mejor así, con calma y amplio, a algo rápido y que no edifique. Y pues ya no me alcanzó el tiempo otra vez, pero ahora sí, el último video siguiente ya solo y exclusivamente tratará de manera concisa sobre estas dudas de los hermanos sobre enfermedad, lactancia, medicinas y todo eso, y sobre los errores que se cometen muy frecuentemente. Los veo en ese último video que saldrá mañana, miércoles 13 de octubre del 2021, si Dios lo permite. De momento, mis hermanos, me despido. Les mando un abrazo. Dios me los bendiga mucho. Los amo en Cristo Jesús. Recuerden que estamos en la Biblia, dice así.